Están los que aman a Cristo. ¿Dónde están los que aman a Cristo y quieren ser sus seguidores? Vamos bien. ¿Dónde están los que aman a Cristo, quieren ser sus seguidores y están dispuestos a morir por Él? ¿Así? ¿Ahorita? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿para qué estoy aquí? Yo venía a convencerlos. Yo venía a darles razones para ser testigos. Esta pregunta de dar la vida por Cristo, como van a ver, tiene mucho que ver con el tema que la diócesis, o más bien la Asociación Nacional de Obispos, nos ha dado, confirmando testigos para Jesucristo. Una vez más quería darle las gracias a nuestra publicadora RCL, que no está funcionando, lo voy a checar rápidamente, porque si no va a estar difícil. Ahí está. Ahora sí, por más que pruebe las cosas, la tecnología es increíble, pero falla a veces. Una vez más, gracias por el patrocinio de la Casa de Libros RCL Bensinger. Por favor, asegúrense de visitar nuestra mesa. Tenemos muchos recursos que le van a ayudar a ustedes para la formación de los niños en la catequesis, los jóvenes. Así que no dejen de visitar. Tenemos también con nosotros el día de hoy a la representante Catalina. Si puedes levantarte y decir hola para que te vean todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ellos por hacer el día posible. Muy bien. Entonces hablábamos de lo que es esto que es el tema del día de hoy, confirmando discípulos para Cristo. Primero que nada, para poder nosotros enlistar, para nosotros hacer testigos, es necesario, primero que nada, hermanos y hermanas, que nosotros mismos seamos testigos, ¿cierto? Amén. ¿Por qué? Porque no podemos dar de lo que no tenemos. Así que, ¿cómo vamos a llamar a alguien? Órale, vente, ayúdame a ser catequista, vente. Y tú eres catequista, no, pero pues tú ven. No, primero tenemos que ser nosotros mismos testigos. Uno no puede compartir el amor de Cristo si uno primero no lo tiene. Es un principio filosófico. Si uno no tiene algo, no lo puede compartir. Así que en gran parte de las reflexiones que voy a hacer es nosotros mismos, cómo crecer, ser nosotros mismos testigos. Porque para llamar a otros, para enlistar a otros, primero nosotros mismos debemos de ser testigos. ¿Ok? Entonces ese es el plan que tengo para ustedes. Primero que nada, hermanos, la necesidad de dar testimonio. Ustedes saben, díganme si me equivoco, ¿ok? Porque de repente hay uno que otro que tiene un camino diferente. Pero ustedes me dicen si me equivoco. Ustedes llegaron aquí el día de hoy porque en algún momento de su vida alguien les ha invitado. Levanten la mano quien de una manera u otra llegó aquí el día de hoy así. Ok, bajen la mano. Alguien que esté así a fuerzas, la esposa. De repente también hay de eso, ¿ok? Ahorita al rato les cuento mi historia, pero la realidad es esa. Llegamos aquí porque alguien, tu directora, alguna compañera, la comadre, la vecina, alguien te invitó, mira, vamos a ayudar en la catequesis, o tuviste la necesidad. Entonces ahí vemos ya la necesidad de dar testimonio. Estamos aquí porque alguien nos invitó, alguien nos platicó, alguien nos dio ese testimonio. Entonces, ahora por igual, el llamado es para nosotros también ser testigos, lanzar la invitación. Ven, ayúdanos, está muy bien, vamos a compartir de nuestra fe, hay mucha necesidad, los niños necesitan aprender, los jóvenes también, todo eso. Todos llegamos a conocer a Cristo por alguien, y así también nosotros debemos atraer a alguien a Cristo. Y quiero subrayar ese término, y los que están anotando, qué bueno que lo están haciendo, porque con eso recuerdan. Los que no están anotando, ahí luego me platican cómo le hacen con esa memoria bárbara que deben de tener, que todo se les va a quedar, ¿verdad? Sin necesidad. No, escriban,
porque entre el escuchar, entre el escribir, entre luego volverlo a leer, ahí está la acción del Espíritu Santo, lo que nos quiere enseñar Dios. Porque sí, si no escribimos, pues ya saliendo de aquí, pues quién sabe qué se nos quedó. Así que anoten, escriban por favor sus notas. Atraer, es muy importante. Hay muchas personas que muchas veces en nuestro celo por hacer esa invitación hacia Cristo, por quererse ganar almas para Cristo, a veces hasta nos la queremos ganar las almas a gritos y a golpes. No sé si ustedes conozcan alguna de esas personas, pero la palabra es atracción. Atracción. El Papa Benedicto XVI nos recordaba, él nos enseña que la fe se expande, la fe se comparte por atracción, no por un proselitismo, no dándole cocazos a la gente, ¿ok? No, atracción hacia Cristo. La gente se convierte cuando ve el testimonio, nuestro testimonio de amor a Cristo. Y cuando digo gente, ponte ahí en tu contexto. Los niños se convierten, los adultos se convierten, los jóvenes, donde tú trabajes. La gente se convierte cuando ve nuestro testimonio de amor a Cristo. La gente se convierte cuando ve nuestro testimonio de la belleza de Cristo. La gente se convierte cuando ve nuestro testimonio de la misericordia de Cristo. La gente se convierte cuando ve nuestro testimonio del perdón de Cristo, lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Para resolver esta crisis por la cual pasa la iglesia en estos momentos, que ustedes lo saben, y creo que es necesario mencionarlo, es necesario ser testigos congruentes, porque ese ha sido gran parte del problema. Personas en posiciones de liderazgo, obispos, sacerdotes, que no han sido testigos congruentes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a hablar de Cristo el domingo nada más en el salón de clases? No. También como nosotros vivimos nuestra vida familiar, nuestros trabajos, nuestros negocios, en todo contexto, vamos a ser nosotros testigos congruentes. Y hay que ser testigos, porque lo que nos enseñó el Papa Pablo VI, nos enseña que el mundo, el día de hoy, la cultura, el día de hoy, escucha más bien al testigo que al maestro. A las personas de autoridad, la gente, pregúntenle a los muchachos, a los famosos millennials, que por aquí hay algunos, así que no voy a hablar tanto de ustedes, pero ya no escuchan tanto a la persona con autoridad, ¿verdad? Sino más bien a la persona que dé un testimonio congruente, Y si escuchan al maestro es porque el maestro también tiene en su vida esa congruencia con su fe. Entonces eso nos enseña el Papa Pablo VI. Ahora una definición. Ahora sí funcionó. ¿Qué significa la palabra testigo? Hay que empezar definiendo nuestros términos. Yo me la paso enseñando la fe. Gracias a Dios que nos ha llamado a esto. Y por eso es muy importante definir nuestros términos. ¿Qué es un testigo? Ahí está la importancia de la pregunta que les hacía al principio. ¿Están dispuestos a morir por Cristo? Porque imagínense, hermanos, testigo viene del griego, y les va a sonar muy conocido, mártir. Mártir, todos conocemos esa palabra, ¿verdad? ¿Quién es un mártir? Ahí les puse varios ejemplos. Este primero es San Justino Mártir, no sé si lo conozcan, un padre de la iglesia del segundo siglo, que era filósofo, pero encontró a Cristo, se puso a buscar en la verdad y trató por todas las filosofías que había en aquel entonces, el estoicismo, el epicureanismo, el platonismo, etcétera, etcétera, pero no encontró la verdad hasta que la encontró en Cristo. Y de hecho mi parroquia allá en Houston es la parroquia de San Justino Mártir, ahí tiene su casa, pero él murió entonces dando testimonio de la fe. Eso es lo que significa ser testigo, ser mártir, dar testimonio con su vida. El segundo, el del medio, que se está peleando ahí con los leones y obviamente perdió, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, otro padre primitivo de la iglesia que nos dejó gran enseñanza, que fue discípulo
de personas muy cercanas a los discípulos, como Policarpo, que fue discípulo de San Juan. Y por último, otro santo también muy importante, San Lorenzo, que es el patrón de los diáconos. Él mismo fue un diácono. ¿Hay diáconos por aquí? ¿No hay ningún diácono, no? Por ahí, ¿no? Aspirantes, candidatos, ¿no? Bueno, les cuento, San Lorenzo, como lo ven ahí en la imagen, lo pusieron en las brasas. Y él le decía, tomándolo a las cosas, pues, dando ese testimonio a Cristo, dijo, pues ya voltéenme, porque de este lado ya estoy hecho. ya denme la vuelta. Es el testimonio que deja San Lorenzo. Todos ellos grandes vidas que ustedes pueden investigar. Los pongo ahí porque de ahí viene nuestra palabra testigo. La palabra mártir, que nosotros traducimos como testigo, no aparece, viene del latín, y en griego, del griego viene del griego y luego pasa al latín, pero no se empieza a usar hasta los primeros siglos de la iglesia, por el testimonio que dan estos primeros padres, para relacionarlo con estas personas que daban su testimonio de amor cristiano, entregándose, no les importaba morir a manos de los romanos. Entonces, empezando con esa definición, testigo es alguien que habla con su vida, incluso dando su vida a Cristo. Por eso era muy importante esa pregunta inicial, ¿ok? Vamos a pasar ahora un poquito al testimonio. ¿Qué es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras sobre cómo trabaja este proceso de dar testimonio en el Nuevo Testamento? Les tengo por ahí varias citas. Las primeras tres, bueno, la segunda está equivocada porque debe ser también, olvídense del 4, todas las primeras tres son Juan capítulo 1, versículo 35-37. Y están todas seguiditas porque ahí vemos un proceso increíble. Ahí vemos un proceso bastante claro. En el Nuevo Testamento, el testimonio siempre va ligado a la conversión. Anótenlo. Testimonio siempre va ligado a la conversión. Y aquí lo vemos bien claro. ¿Trajeron su Biblia? Sí, espero que sí, ¿verdad? Si no, hasta en el teléfono. Si la quieren sacar para que sintonicen, para que vean, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 37. Lo que vemos primero, Juan el Bautista, el precursor, el que venía a anunciar a Cristo. Él les da testimonio a sus propios seguidores. Nos habla el Evangelio de Juan, que Juan el Bautista le da el testimonio a dos de sus seguidores. Uno de ellos era Felipe. ¿Y qué pasa cuando Juan el Bautista les habla de Jesús a ellos dos? Empiezan entonces ellos a seguir a Jesús. ¿Ok? ¿Me explico el proceso? Juan el Bautista les habla de Jesús, ellos se convierten, empiezan a seguir a Jesús. En el siguiente pasaje, versículo 42, Felipe da testimonio de Jesús. ¿A quién? A Pedro. Le habla a su hermano Pedro sobre Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Sabemos muy bien, no solamente lo siguió, se vuelve la cabeza, se vuelve el pilar de la iglesia. ¿Gracias a qué? Al testimonio de su hermano. Y por último, bueno, el tercero, Felipe también le da testimonio a este otro discípulo, que se vuelve discípulo, Natanael, que también lo conocemos como Bartolomé. Apenas acabamos de celebrar su santoral, ¿se acuerdan? Ayer, ¿verdad? Apenas. Y nos da el Evangelio ese testimonio del carácter de cómo era Bartolomé, cómo era Natanael, porque ¿qué es lo que hace, qué es lo que dice Natanael cuando lo invita, cuando le da testimonio Felipe? Algo bueno puede salir de allá de Nazaret. O sea, como que al principio no creyó. Que no nos pase eso a nosotros, ¿verdad? De no juzgar a las personas por su origen, por cómo lucen, por cómo se visten, por de dónde vienen, que no nos pase lo de Bartolomé, ¿ok? Y por último, otro ejemplo de los muchísimos que hay, yo nada más quería darles unos cuantos que se llevaran, ahí mismo en el Evangelio de Juan, esta vez en el capítulo 4, esto ocurre hacia el final de ese episodio del encuentro que tienen ahí la imagen de Jesús
encontrándose con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cómo Jesús le dice la realidad de su vida, que no tenía esposo, sí, pues porque con el que estás ahorita no es tu esposo y todo eso, ¿verdad? ¿Qué pasa al final? Después de que ella tiene ese encuentro con Jesús, y si ven ese encuentro es un proceso. Al principio ella piensa que es un maestro, ¿verdad? Luego que es un profeta, y finalmente se da cuenta de la identidad de Jesús. ¿Y qué hace la mujer al final? ¿Qué hace la mujer al final? Va a dar su testimonio. De manera que las personas de Samaria dicen: hemos creído por lo que ella nos ha contado. Qué hermoso, qué hermoso. Y ver el ejemplo que también todo mundo está llamado, no nada más los varones, las mujeres también, que en aquel entonces ustedes recordarán, una mujer se le veía como cosa menos, ¿verdad?, que el hombre, con menos derechos. Y para los judíos un samaritano peor tantito, ¿verdad? Era algo peor. Entonces les quería dar esos breves ejemplos de cómo el llamado, cómo el dar testimonio es para qué. Lleva a la conversión, porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos dando testimonio para que otros conozcan a Cristo. ¿Quién está llamado a ser testigo? Alguien puede decir: no, yo no. Alguien dentro de la iglesia puede decir: no, que lo haga otra persona. ¿Alguien puede decir eso? Una de las grandes gracias del Concilio Vaticano II fue el recordarle a la iglesia, porque se nos había olvidado un poquito, el de recordarnos, el de recalcarlos, que el llamado a seguir a Cristo, el llamado a la santidad es ¿para quién? ¿Para el padrecito? ¿Para la monjita? ¿Para el consagrado nada más? ¿Para quién es ese llamado? Es un llamado, por eso le decimos que es un llamado universal a la santidad. Y eso nos lo recuerdan los documentos, la enseñanza de los padres del Concilio Vaticano. Toda la iglesia, laicos, ordenados, consagrados, niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, todo mundo está llamado a ser testigos. Toda la iglesia, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, imagínense, compartiendo unos con otros esta proclamación, la verdad de Cristo, usando todos los medios a nuestra disposición. Por eso la iglesia hoy en día nos llama también a estar presente a este nuevo mundo virtual, donde ahora vive la gente, ¿verdad?, en las redes sociales. Por eso el Papa mismo tiene su cuenta de Twitter, tiene su cuenta de Instagram también, en todos los contextos, en todos los lugares. Imagínense, no se requiere ir a un campo de misión, no se requiere ir a África. ¿Han ustedes oído el testimonio de conversión de esta mujer que se llama Abby Johnson, que trabajaba para Planned Parenthood? Anótenlo para que lo busquen después. Ahora ella tiene un libro y todo y lo cuenta. Pero esta mujer que se llama Abby Johnson, trabajaba para Planned Parenthood. Sí saben qué es eso, ¿verdad? Es esa clínica, supuestamente, es un abortuario. Es donde agarran a las mujeres para procurarles abortos. Ella era una trabajadora ahí. Pero ella cuenta que todos los días, casi todos los días, había ahí personas de parte del movimiento Provida, ustedes saben, que van a orar afuera de las clínicas, y todos los días la saludaban. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu familia? Simplemente eso. Nada de gritar, nada de juzgar, nada de condenar. Y así con el tiempo, ella va formando lazos de amistad con estas personas, con un simple hola, ¿cómo te va? Se van formando amistades al punto de que ella, a través de ellos, decide dejar de trabajar ahí en esa clínica y convertirse a ser católica. Y se dedica ahora a dar testimonio de lo que ella hacía antes, para que nos demos cuenta, para que sepan otras personas de los horrores que ocurren ahí.
¿Qué tan difícil fue dar ese testimonio? ¿Se requirió alguien con doctorados? ¿Se requirió preparación con diplomas? ¿Qué se requirió nada más? Estar dispuestos, un corazón abierto. Y es lo que nos dice el Papa Francisco. No se esperen a unirse a esta misión de ser testigos. Sí, es bueno, ustedes están aquí preparándose, qué bueno. Pero no se requiere más que una sonrisa. No se requiere más que un ¿cómo estás? Para llegar a convertir al corazón de una persona, como nos cuenta ella. Se trata de cosas pequeñas, saludos, el quizás desafiar presunciones de manera amable, el preguntar con sinceridad. Pero el trabajo, todos estamos llamados. Nos dice el Papa, nos decía el Papa Juan Pablo II, que ningún creyente en Cristo, ninguna institución de la Iglesia puede evitar este deber supremo, el de proclamar a Cristo a todos los pueblos. Ustedes quieren saber un poco más sobre esta misión de la Iglesia, se llama el documento Redemptoris Missio del Papa Juan Pablo II, es donde nos dice eso. Benedicto XVI por su parte también nos dice, la evangelización, el dar testimonio, no es algo que es un trabajo, no es nada más una obligación, es una vocación, es la vocación propia del pueblo de Dios. Un deber que le incumbe a todos por mandato mismo de Jesucristo. ¿Tratamos otro? Test. No, nos quedamos con otro. Otra pregunta, como parte de esta reflexión. O bueno, primero antes de la pregunta, ahí les pongo esto. Esto es del catecismo. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación, ¿cuántos son confirmados aquí? Levanten la mano, la mayoría. Los une más íntimamente a la iglesia, los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esa forma se comprometen, ahí está, compromiso, mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con puras obras, con puras palabras, no, palabras y obras. Eso es algo importante que voy a recalcar en un momento. ¿Cómo se realiza eso? ¿Con palabras? ¿Con obras? Vamos a ver, son las dos cosas. Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1285. Una pregunta. Entonces, si sabemos todo eso, todo lo que les dije, yo creo que no creo que sea algo nuevo, ¿verdad? Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Hay alguien que se sorprendió? ¿Yo también? No, ¿verdad? Todos sabíamos eso. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no damos testimonio? ¿Por qué nos quedamos calladitos? Calladito me veo más bonito, ¿verdad? Decimos. ¿Por qué? Bueno, damos toda clase de excusas, ¿verdad? Yo las he oído bastante. No estoy formado, no he ido al plan de formación de la diócesis, yo no sé nada, yo no sé hablar, como dijo Moisés, ¿verdad? Yo soy muy joven, dijo Jeremías, ¿no? Todo tipo de excusa. Podemos darle también su parte de culpa, que los padres, las homilías son muy aburridas, nos ponen a dormir, el coro canta. ¿Alguien toca aquí en coros para no hablar de ustedes? Algunos coros cantan muy feo, muchas excusas que a veces damos. Incluso aquí la sociedad, la cultura americana, los católicos americanos, si ustedes se ponen a investigar un poco la historia del catolicismo, quizás ellos tienen un poco más de excusa, nosotros los hispanos no tanto, pero ellos quizás hasta tienen una excusa, porque ustedes saben, cuando los católicos primero llegaron aquí a Estados Unidos, eran bien perseguidos. No querían a ningún católico en las colonias nuevas establecidas aquí en Estados Unidos. Entonces les quemaban las iglesias,
les daban de golpes. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de los católicos anglos aquí en Estados Unidos? Blend in. Que no se viera la diferencia entre un católico americano y un americano no católico. ¿Me explico? Entonces ellos como que se camuflajearon en la cultura. Ellos todavía tienen esa excusa. Nosotros no. Una excusa que quería poner al aire, que oigo mucho, y hasta citan a un santo, dicen, es que yo soy testigo, pero soy testigo silencioso. Y ponen palabras en boca de San Francisco de Asís. Dicen, yo soy como San Francisco de Asís, quien decía, da testimonio de Cristo. Si es necesario, usa palabras. ¿Han escuchado eso? Mentira, eso nunca lo dijo San Francisco. Olvídense de eso. Eso no lo dijo San Francisco. Eso es una mentira. Hermanos, ¿por qué nos callamos? Pongamos otro ejemplo. Piensa en algo que a ti te gusta. Cuando vas al cine y ves una película y dices, wow, qué peliculón, ¿qué es lo primero que haces? Comadre, tienes que venir a esta película, está buenísima. Cuando agarras un CD, un nuevo artista, ¿ya oíste la nueva canción de Maluma? ¿O cómo se llama? Yo ya ni los conozco, y mis hijos pues ahí van. Pero hacemos lo mismo. Yo les puedo dar ejemplo. Yo soy fanático de la tecnología, y cuando sale el nuevo teléfono, ahí está, miren, ya vieron el nuevo teléfono, y mira, somos buenos para hacer eso, para otras cosas. ¿Qué tan importante no es hacer lo mismo si nos sentimos así sobre una canción, sobre una película, sobre tecnología? ¿No nos deberíamos sentir así también sobre Jesucristo? Sobre Dios que se hace hombre. Fíjense la grandeza. Dios se hace hombre, se encarna, pone su tienda de campañas aquí con nosotros, en un determinado momento, en un determinado lugar. Dios decide ser parte de la historia humana. Se hace hombre, muere en la cruz, resucita por nosotros para que pudiéramos vivir eternamente con Él. ¿Por qué no podemos dar testimonio de eso? ¿No es eso millones de veces más grande de los demás? ¿Por qué? Hermanos, es necesario, sí, usar palabras. No piensen que un testimonio silencioso es suficiente. Y si no me creen a mí, créanle a la iglesia. Esto viene de un documento que se llama Apostolicam Actuositatem, que es un decreto sobre el laicado del Concilio Vaticano II. Nos dice así: este apostolado, o sea, el de nosotros, el apostolado de los laicos, no consiste solo en el testimonio de la vida. El verdadero apóstol busca las ocasiones de anunciar a Cristo con la palabra, ya a los no creyentes para llevarlos a la fe, ya a los fieles para instruirlos, confirmarlos, estimularlos en una vida más fervorosa. La caridad de Cristo nos urge, y en el corazón de todos debe resonar aquellas palabras del apóstol: ay de mí si no evangelizare, ay de mí si no predico, lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Entonces, no es un testimonio silencioso. No se queden callados. Ponte a pensar esto. Si tú has sido víctima de esta mentira y pensar que puedes ser testigo silencioso, ponte a pensar esto. Pregúntale a las personas más cercanas a ti. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, a tu hermano, a tu mamá, a tus hijos. Pregúntales a ellos. ¿Es suficiente? Tú has aprendido todo lo que tienes que saber sobre Dios, sobre Cristo, sobre la salvación, sobre la redención, sobre los sacramentos, con mi testimonio silencioso. ¿Ustedes creen que han aprendido eso? Es muy necesario, sí, dar testimonio de vida, claro. Pero ¿qué le estoy diciendo? No es suficiente. Es necesario usar palabras. Hermanos, no necesito decirles, pero por si no creen, ahí les pongo unas estadísticas. Hablando sobre la necesidad
de dar testimonio, la necesidad de evangelizar. De acuerdo a una encuesta en el 2008, Pew Research, preguntan a los católicos y resulta que únicamente el 48% creía en un Dios personal, el cual podían conocer y tener una relación personal con Él. Fíjense, únicamente el 48%. ¿Qué quiere decir eso? Que más de la mitad, el 52% de católicos creían en ¿qué tipo de Dios? Pues un Dios como una fuerza por allá impersonal, pero lejana a mí, ¿verdad? Porque no es un Dios personal. Imagínense. Otra encuesta que realizó y que pueden ver, anoten en ese segundo punto, Forming Intentional Disciples, anótenlo. Lo acabo de buscar y no lo he encontrado aún en español, pero si saben inglés, obtengan ese libro, porque les va a abrir los ojos. Sherry Weddell es la autora, pero búsquenlo por el título. En su libro, ella hace una encuesta, la autora, a bastantes líderes parroquiales, como los que hay aquí muchos, y les pregunta, en tu estimación, ¿qué porcentaje de la parroquia son discípulos, seguidores de Cristo, comprometidos a una vida de santidad? Y la estimación de ellos es 5%. 5%, en la mayoría de los casos. Piensa en tu propia parroquia. ¿Quiénes son los que sirven? Los mismos. El mismo grupo de señoras. Son las que son sacristanas, son las de la Legión de María, son las que están en el grupo de oración, ¿verdad? Eso es una experiencia también universal. La última. 24% de los hispanos católicos ahora son no católicos. Y muchos de ellos, de hecho, han dejado por completo a afiliarse con cualquier grupo religioso. Se han vuelto esos famosos nones, que no quieren saber nada. No son ni católicos, ni cristianos, ni evangélicos, nada. No quieren saber nada de la religión. Imagínense, hemos perdido una cuarta parte de nuestros hermanos católicos. Como les digo, ustedes lo saben. Ustedes quizás tienen miembros de su propia familia, a lo mejor en su propia casa, ¿verdad? Tienen personas que entran aquí. Pero eso nos habla de la necesidad que tenemos de dar testimonio, la necesidad de evangelizar. Para eso estamos aquí, hermanos. Para eso existe la iglesia. El Papa Pablo VI nos dice en un documento centralísimo para la evangelización que se llama Evangelii Nunciandi, nos dice, la iglesia existe para evangelizar. Evangelizar es la gracia y la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. O sea, no es que la iglesia tenga una misión entre varias misiones, no es que tenga una vocación entre muchas, no, la iglesia existe para evangelizar. Y nosotros como miembros de la iglesia deberíamos de identificarnos también con esa misma vocación, con esa misma misión. ¿Todos aquí son catequistas o líderes catequéticos? ¿Sí? ¿O hay también de otros ministerios? Pura catequista. Entonces nuestra misión como catequistas debe de ser llevar a Cristo a esas personas con las que catequizamos. Yo siempre le digo a la gente, como catequistas, cuando haces tu plan de lección, ¿verdad? Porque planeas la lección antes de llegar, ¿verdad? No estás leyendo el libro en el carro camino a pero no son ustedes, no hay eso acá en Diócesis de Stockton. Nomás en Texas se da eso. Cuando ustedes hacen su plan de lección, ¿dónde está Cristo ahí? ¿Dónde los estoy llevando a esos niños, a esos jóvenes a Cristo? Porque a veces de repente también nos desviamos y empezamos a enseñar pues nuestras cosas favoritas también, todas muy bonitas, todas muy importantes. Pero la catequesis, ustedes saben, debe de ser cristocéntrica, debe de tener Cristo en el centro.
Así que ustedes ven su lección, ¿dónde está ahí Cristo? ¿Dónde los estoy llevando a Cristo? Si ustedes no pueden encontrarlo, hay entonces que renovar esa lección, hay que rehacerla, ¿ok? ¿A quién? ¿A quién damos este testimonio? ¿Para quién va ese testimonio, hermanos? ¿Para unos pocos? ¿Para unos cuantos necesitados? ¿Para aquellos que no han oído el mensaje? Bueno, sí, ciertamente. Pero en realidad, una vez más, es para todos. La iglesia habla, a veces cuando habla de la evangelización, habla de una primera evangelización y habla también de una nueva evangelización, que estoy seguro que a menos de que hayan estado viviendo en una cueva por los últimos 20 años, ustedes han oído de la nueva evangelización, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Sí. Gracias por contestar. La evangelización inicial, podemos ver, es la evangelización que realiza Jesús y sus discípulos después de ellos, convirtiendo al mundo entonces romano, pagano, convirtiéndolo ahora a Cristo, ¿verdad? Y la nueva evangelización se da también una etapa en las Américas, hermanos, cuando vienen los españoles al continente americano. Se da otro momento grande de evangelización. Yo les puedo confesar que soy mexicano, pero apenas el año pasado comencé a saber más y comenzar a conocer realmente sobre el acontecimiento guadalupano. ¿Cuántos guadalupanos hay aquí? Amén. Muchos. Bueno, yo también, hasta las procesiones iba y todo, no tenía la menor idea. Pero me puse a estudiar el acontecimiento guadalupano, porque ustedes sabrán, cuando llegaron los franciscanos inicialmente al Nuevo Mundo, primero que nada eran muy poquitos, no se daban abasto para los 20 y tantos millones de indígenas que había, pero no estaba fructificando, no tenía tanto éxito la evangelización, tenían muchos problemas, incluso entre ellos mismos. Los conquistadores no estaban bien contentos de que los frailes franciscanos convirtieran a los indígenas. ¿Por qué? Porque una cosa era abusar de los indígenas cuando eran paganos y los veían casi como animales, y otra cosa era abusar de cristianos. Entonces no bien estaban contentos con que convirtieran a los indígenas. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que venir nuestra Madre, la Virgen Santísima, que no viene ella sola, sino que nos viene a traer ¿a quién? La imagen de Guadalupe es cristocéntrica. El evento guadalupano es cristocéntrico, lo que les he dicho sobre la catequesis. ¿Por qué? Porque la imagen de Guadalupe, la Virgen está embarazada, ustedes saben, el listón oscuro, púrpura, simboliza que está ella embarazada. Ella viene como arca de la nueva alianza a traernos a Jesucristo. No viene de visita, viene a quedarse. ¿Cuál es la petición de la Virgen de Guadalupe? Deseo fervorosamente que se me construya aquí una casita sagrada. ¿Para qué? ¿Para que sea mi casita de verano? No. ¿Para qué? Para que aquí se le adore, para que aquí se le alabe, para que aquí se le rinda culto al amor persona. Así se dirige ella a Jesús. Jesús es su amor persona, porque eso es Dios, ¿verdad? Dios es amor. Entonces imagínense, esa es la evangelización, la nueva evangelización. Por eso la Virgen María de Guadalupe es estrella de la nueva evangelización. Pero también el día de hoy hay necesidad de volver a evangelizar lugares que antes eran cristianos. Ustedes saben, en Europa, antes los países más cristianos eran, ¿qué? Francia, Italia, España. ¿Y ahora cómo va la fe ahí? Hay que volver a evangelizar esos lugares. Y los papas nos han enseñado, la nueva evangelización comienza ¿en dónde? Antes de la casa.
adentro de la casa, en un cuarto de la casa, mirando al espejo. ¿Comienza con quién? Lo mismo. Lo que enseña la iglesia es lo que yo les estoy diciendo. Eso de ser testigos empieza con uno mismo. Tiene uno que profundizar en su fe. Tiene que profundizar en su amor. Tiene que reconvertirse. Les pregunté hace rato, ¿todos están aquí porque alguien los invitó? Todos están aquí porque tuvieron en un momento de su vida un encuentro personal con Jesucristo. ¿Alguien está aquí por otra razón? Tuvieron un momento de un encuentro personal con Jesucristo. Y la nueva evangelización, para poder ser testigos, tenemos que volver a ese momento de encuentro. La iglesia lo pone como regresar a nuestra Galilea, donde Jesús tiene ese primer encuentro con la mayoría de sus discípulos. Ahí está nuestra Galilea. Tenemos que volver ahí, a ese lugar de encuentro, porque eso es lo que nos ha sostenido, eso es lo que nos sigue alimentando para venir aquí y compartir la fe. Muy bien. ¿A quién le damos testimonio? No solamente para aquellos que no han oído el mensaje, es para todos. Es un proceso constante de dar testimonio. Algo muy importante también, para nosotros los católicos, el dar testimonio, la evangelización, no es un hit and run. O sea, no es el de convertir a una persona para luego ahí nos vemos. Tengo otros más que convertir. Ahí tú te las arreglas. No, eso es más bien una mentalidad un poco más protestante, porque ellos lo que quieren es, órale, convertir. No. ¿Cuál es el proceso para nosotros? ¿Sí convertir? ¿Dejar sola a la persona? Acompañar. Escríbanlo. Acompañar. El Papa Francisco, gran parte de su teología reflexionando en la experiencia latinoamericana. Para nosotros como latinoamericanos, como hispanos, el proceso es uno de acompañamiento. No nomás dejarlos ahí tirados. Acompañamiento. Acompañarlos como nos acompañó Jesús. Tenemos el pasaje Camino de Emaús como gran muestra de eso, de cómo Jesús acompaña. Jesús se inserta en la conversación de los discípulos, de qué vienen hablando, y les enseña, les revela, les abre las escrituras. Ahí en el pasaje de Emaús, hacia el final del Evangelio de Lucas, ahí hay un gran ejemplo del acompañamiento. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de dar testimonio? Muchas razones. Por si necesitan ustedes algunas, ahí están varias. Damos testimonio porque las demás personas necesitan conocer a Cristo. ¿Y cómo lo van a conocer? Si no a través de nosotros. Creo que era Santa Teresa que decía, nosotros somos los pies y las manos de Dios aquí en la tierra. ¿Sí han oído ese dicho? Porque ¿quién más hace la obra de Dios sino nosotros? Compartimos también, damos testimonio. Nos dice San Juan Pablo II, ahí está el nombre otra vez de la encíclica, Redemptoris Missio, porque la fe, nuestra fe, se refuerza cuando compartimos con otros. ¿Catequistas se sienten así? Sí. ¿Salen de sus sesiones así renovados? Bendito sea Dios. Otra razón, porque en el proceso de explicar la fe, aprendes tú de tu fe. ¿Me equivoco? Yo siempre le digo a las personas, porque me preguntan, ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué curso tengo que tomar? ¿Qué tengo que hacer para aprender más de la fe? Muy sencillo, vuélvete maestro, vuélvete catequista, porque una cosa es sí, leer para ti, y otra cosa es leer, aprender para enseñarle a alguien más. Yo también salgo renovadísimo cada vez que enseño sobre la misa, sobre sacramentos, cualquier cosa.
Yo mismo aprendo de los demás, de los participantes, sobre todo cuando tienen preguntas, salgo renovado. Damos testimonio porque cambia nuestra fe, que muchas veces es una fe de obligación, a una fe que es ahora relación de amor con Jesús. Profundiza nuestra fe, nos compromete a vivir, como les dije ya, congruentemente, para que nuestra fe no sea una fe hipócrita, ¿verdad? Que hacemos una cosa aquí en la luz y otra cosa en la oscuridad. No, una vida congruente. La cultura lo necesita. La cultura el día de hoy necesita saber este mensaje sobre la dignidad de la persona. El mundo por sí solo no cree en eso. ¿Qué cree el mundo sobre la persona? El mundo no cristiano. ¿Cuál es la perspectiva del mundo no cristiano sobre la persona? Es un punto de vista utilitario. Tú me sirves mientras puedas producir, mientras puedas gastar, ¿verdad? Por eso está la mercadotecnia siempre dándote mensajes de que gastes, gastes, gastes. El día en que no puedas ni producir ni gastar, no me sirves. Completamente. ¿Por qué creen que está el suicidio asistido? Porque ya no me sirves. ¿Por qué aventamos a los viejitos al ancianato? Porque ya no produces, me estorbas. La cultura necesita oír el mensaje que tenemos nosotros de la dignidad de la persona. Porque para nosotros, ¿de dónde viene esa dignidad? Del hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos una dignidad por ser hijos de Dios. La cultura, la gente necesita saber que existe la verdad, porque ahora le preguntas a la gente y no es la verdad, es mi verdad y tu verdad. Cada quien tiene su propia verdad. No, yo hago esto, pues eso trabaja para ti, es tu verdad. No, la gente necesita saber que hay la verdad y que se puede vivir de acuerdo a esa verdad. La cultura necesita saber que Dios existe, que Dios nos creó, que Dios nos ama. La cultura necesita saber que Dios nos ama. La cultura no sabe eso, la gente no sabe eso. Yo siempre doy un ejemplo cuando toco este tema. Noticias que salieron de Atlanta hace ya como 4 o 5 años, de un señor que entró en una escuela primaria armado hasta los dientes, como tristemente ocurre cada vez más seguido, con la intención de hacer una matanza. Pero no sucedió, porque la secretaria, la recepcionista, una mujer de fe, una mujer afroamericana cristiana, se puso a conversar con él. Lo que les dije, una simple conversación. No tienes que hacer esto. Nadie tiene que morir el día de hoy. Pero lo que le dijo y que lo paró de realizar esta masacre es que le dijo, Dios te ama. Imagínense, es difícil para ti, para mí, que quizás tenemos 10, 20, 30, 40, 50 años de ser bautizados. Es difícil imaginarnos vivir nuestras vidas sin la certeza de que Dios nos ama. Pero imagínate así al mundo. ¿Y cuántas personas viven sin la certeza de que Dios les ama? La gente necesita saber que también Dios nos dejó una iglesia, una familia, donde ahí juntos caminamos al encuentro con Cristo. ¿Cuánto tiempo dura el dar nuestro testimonio? Yo ya hice mi año de catecismo, ya es el verano, yo ya estoy de vacaciones. No, ¿verdad? No. Dura lo que dice ahí, lo que nos decía el Papa Benedicto XVI, incluso antes de ser Papa, como Cardenal Ratzinger. La Iglesia evangeliza siempre y nunca ha interrumpido el camino de la evangelización. ¿A través de qué? Celebrando cada día el misterio eucarístico. A través de la Eucaristía, celebrando los sacramentos, anunciando la palabra de vida, la palabra de Dios, y se compromete en favor de la justicia y la caridad. Y la evangelización produce fruto.
da luz, alegría, da el camino de la vida a muchas personas. Siempre, nunca es interrumpido. Y ya les di la clave ahí con lo que voy a cerrar, que es la Eucaristía. ¿Cuál es nuestro testimonio? 4 pasos básicos. No los inventé yo, hermanos. Así que no digan, wow, qué bueno es esto. Es lo que la iglesia siempre ha hecho. Primer paso, esto es un testimonio, una proclamación querigmática. ¿Han oído ese término? El querigma, la proclamación inicial. Lo que hace Pablo, lo que hace Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Primero, lograr que la persona reconozca que Dios los ama. Pablo, cuando predica a los judíos, recorre la historia de la salvación. Ustedes conocen a este Dios que los sacó de Egipto, los llevó de la mano, les dio el maná, les mandó a los profetas. Y en los últimos días nos mandó a su Hijo Jesucristo, a quien ustedes mataron. Ese es el segundo punto. Hemos pecado. Se requiere eventualmente que la persona reconozca eso. Y esto va para nosotros también, hermanos. Que Cristo murió por nosotros. Murió por nuestros pecados. Pero no se queda ahí la historia, ¿verdad? Qué triste sería la historia si se quedara en que Cristo murió. ¿Qué estamos haciendo aquí? si Cristo se murió y se acabó la historia. Es un club social, venimos por las donas después de misa. No se queda ahí la historia. Resucitó y ascendió al cielo, donde nos está preparando un lugar. Y el último paso, todo esto muy bonito, ¿verdad? Qué bueno. Que no se nos olvide el último paso. Debemos responder. Falta nuestra respuesta en fe a todo esto. Hay que retomar el proceso original de Jesús, que vemos ilustrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, el final del Evangelio. Vayan pues y hagan discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, y aquí estoy yo con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el proceso original? Se lo resumí ahí facilito. Primero que nada hay que salir, lo que nos dice el Papa Francisco. Ya no podemos ser cristianos de banca. Hay que salir a encontrar a otros, los que están en la periferia, o sea, en las afueras, no nada más geográficas, sino periferias de sufrimiento, periferias de abandono, todas esas periferias que hay. Primero hay que salir, para luego ¿qué? Hacer discípulos. Ese es el proceso, es lo que estamos aquí hablando, dar testimonio de Cristo para convertir a la gente a Cristo, hacer discípulos. Y de ahí, y después de bautizar, uno de los problemas es que tenemos el proceso un poco volteado el día de hoy. El día de hoy, ¿qué hacemos primero? No enseñamos primero. Bautizamos primero, ¿verdad? Los bebés, a los niños, y luego, pues muchas veces ahí se quedó el proceso. Ya algunas veces enseñamos lo que estamos haciendo nosotros, pero ¿qué falta? Hacer discípulos. La clave es regresar a este proceso. Primero, hacer esa proclamación, la proclamación querigmática que les hablé. Eso es esencial. Hacer discípulos primero. Tú y yo aquí estamos convencidos. ¿Aquí hay alguien a quien yo tenga que convencer a ir a misa los domingos? ¿Por qué? ¿Te tengo que jalar las orejas? ¿Por qué? Porque has conocido a Cristo, porque estás convencido, porque tú compartes la fe de los primeros cristianos, que el emperador les decía: no te preocupes, no tienes ni siquiera que adorarme a mí o al Dios romano, simplemente no vayas a misa los domingos y con eso salvas tu vida. La respuesta de estas familias:
sin la Eucaristía no podemos vivir. Preferían morir antes que faltar a la Eucaristía. Ya les hablé, testimonio congruente. No termina con la evangelización, es el primer paso. Lo podemos comparar. Quisiera tener en realidad más tiempo, porque es un proceso que la iglesia lo ve casi en comparación con las relaciones humanas. Así como cuando conoces a alguien, te comprometes con tu pareja, te casas, así es en la vida de fe. La proclamación, le damos a conocer a alguien a Jesucristo, se compromete la persona, se forma, proceso de rica. El banquete de bodas, viene la celebración, se baña primero para el banquete, que es el bautismo. Fíjense la imagen que da la iglesia. Uno es purificado en el baño del bautismo antes de pasar al banquete de la Eucaristía, que es el banquete de bodas. Qué bonita imagen. No me queda más tiempo más que mencionar esto. Damos testimonio proclamando la persona de Jesucristo. Esto ya es un resumen. Proclamando con palabras y obras, proclamando la iglesia, proclamando los sacramentos, énfasis en la importancia de la familia que se ve tan atacada en nuestros días, con las obras de misericordia, amando con valentía. ¿Por qué con valentía? Porque el mundo el día de hoy nos ataca. No tener miedo a ser diferentes. Énfasis en la familia, lo puse 2 veces, tan importante. ¿Y todo esto dónde termina, hermanos? En la Eucaristía. Esa es nuestra labor como testigos. Invitar a otros a ese encuentro con Jesús, que se celebra sobre todo en la Eucaristía. Ahí termina todo. Ahí analicemos lo que estamos haciendo. Yo mismo, ahí, ese es lo que los padres de la Iglesia en el Concilio Vaticano II dijeron. La Eucaristía es la cumbre y la fuente de la vida cristiana. La Eucaristía es eso para mí, cumbre y fuente. Así que ahí los dejo con eso. No tengan miedo. Profundicemos en nuestro amor a Cristo, para ahí entonces poder llamar a otros a ser también testigos de Jesucristo. Muchísimas gracias.